Estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. Ya son las 8 de la mañana con 24 minutos y como bien le adelantamos en los avances de la información en punto de las 6 de la mañana, le comentábamos, íbamos a tener entrevista aquí en el estudio con el licenciado Juan José Ramos Charre, consejero presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas, y ya está conectado con nosotros a través de línea telefónica. Lo escuchamos, licenciado, buenos días. Hola, ¿qué tal, estimada Luz Elena Hernández? Muchísimas gracias por la invitación a este importante espacio, al ingeniero Enrique Cárdenas de Arellano, y por supuesto, un saludo para todo tu auditorio. Por supuesto, Gracias, la importancia licenciado. de este espacio, este ejercicio periodístico, y además, por supuesto, pues resaltar también la participación muy reciente en este mismo espacio de importantes liderazgos partidistas, y también, por supuesto, el propio delegado del INE. Así que a la orden, Luz Elena, muchas gracias. Gracias, licenciado. Pues bien, justamente es el tema que hoy nos gustaría que nos platicara, presidente, en torno al plan B de la reforma electoral. Mucho se ha hablado, puntos a favor, puntos en contra. Hemos visto manifestaciones también, movilizaciones a nivel nacional en torno a esta temática. Pero bien, desde el Instituto Electoral de Tamaulipas, ¿cuál es la percepción de este plan B de la reforma? Sí, claro. Primero que nada, permíteme iniciar atendiendo tus planteamientos con un reconocimiento muy especial a las y los vocales y al personal del Instituto Nacional Electoral en Tamaulipas, quienes en el contexto de la alta incertidumbre que generó la discusión y aprobación de lo que hoy se conoce como el Plan B, pues fueron capaces de generar un proceso electoral extraordinario, exitoso el pasado 19 de febrero. En efecto, el plan B, estimada Luz Elena, no es otra cosa que un conjunto de leyes de carácter general que fueron reformadas por el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Particularmente se reformaron 6 leyes que comprenden un total de 352 artículos modificados. Es una importante reforma en cuanto a la cantidad de leyes y artículos impactados. 53 leyes en un primer decreto, 53 artículos, en un primer decreto que entró en vigor en el mes de diciembre, y 299 artículos modificados que entraron en vigor el pasado 3 de marzo, justamente. Y mira, pues creo que tiene que analizarse esta reforma electoral necesariamente a la luz de las grandes reformas electorales que han existido en México, por lo menos desde 1963. En ese periodo, del 63 al 86, tuvimos un primer bloque de reformas que buscaron el pluralismo político, una segunda generación de reformas, las de 1990 a 1996, que construyeron las autoridades electorales autónomas e independientes que hoy conocemos, sin injerencia del gobierno o del partido dominante. Una tercera generación de reformas, estimada Luz Elena, que dio paridad en las condiciones en la competencia electoral, particularmente me refiero a la del 2007, la de 1996, por supuesto, esta del 2007 otorgando acceso a los partidos políticos, a la radio y la televisión. Una cuarta y última generación de reformas, la del 2007 y la del 2014, que nacionaliza la función electoral. Recordemos, estimada Luz Elena, que en 1946 se separan los ámbitos federal y local en materia electoral, de tal suerte que en los últimos 80 años lo que hemos tenido pues ha sido un conjunto de competencias tanto federales como estatales en cuanto al tema electoral, y por eso en el plan A, que no era otra cosa que una modificación constitucional, pues se pretendía, entre otras cosas, la desaparición de los institutos electorales locales, se centralizaba la función electoral, y por lo tanto en aquel entonces dijimos que se trataba de un auténtico retroceso de casi 80 años, justamente, es decir, regresar la función electoral al estadio que ocupaba antes de la reforma de 1946. Yo comenzaría por ahí definiendo qué es esto del famoso llamado plan B, justamente.
Sobre esta temática es importante actualizarle a usted que nos acompaña del otro lado de la radio, que bueno, esta reforma, la denominada Plan B de la reforma electoral, bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó la suspensión provisional contra todos los artículos del llamado Plan B y también, bueno, se determinó la suspensión de los trabajos de la implementación que ya tenía el INE en México, en tanto la Suprema Corte resuelva ya en definitiva la controversia constitucional, pero mientras tanto, hoy lo que analizamos aquí para usted con el apoyo del consejero presidente del IETAM, Juan José Ramos Charre, es las afectaciones sobre este tema específico, presidente. El recorte presupuestal, la denominada austeridad, ¿fortalece o afecta al sistema nacional electoral? Esto en vistas, en el caso de que en la Suprema Corte, niegue la suspensión definitiva. Por supuesto, mira, yo creo que definitivamente hay retrocesos importantes. Sí, cierto, también hay aspectos positivos de la reforma, pero tristemente son más los negativos. Mira, por ejemplo, en cuanto a los derechos político-electorales, definitivamente esta reforma electoral no atiende el principio de progresividad de derechos y también, por cierto, contraviene lo que establecen, entre otros artículos, el primero y el segundo constitucional, así como el derecho convencional de nuestro país. Viola el numeral 6 del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, pues para la generación del proceso legislativo no existió un proceso de consultas previas a comunidades y pueblos indígenas, afromexicanos y personas con discapacidad, que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en diversos precedentes que tienen que generarse estas consultas previas en todos los procesos de reforma, sean federales o locales, en donde se determinen acciones, omisiones o medidas que sean susceptibles de afectar los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas. Mira, la semana pasada, Luzlena, estuve muy al pendiente de la intervención de los liderazgos partidistas y hablaron de un tema fundamental, que es la inclusión en las elecciones como tal, justamente. La legislatura 65 del Congreso de la Unión, esa que está actualmente en funciones, esa que reformó o aprobó el Plan B, actualmente se le conoce inclusive como la legislatura de la inclusión, porque es no solo paritaria, sino es la que históricamente hoy representa mayor grupos de atención prioritaria. Hoy en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión hay 36 personas con identidad indígena, 6 afromexicanas, 8 migrantes, 11 personas con discapacidad y 4 personas de la diversidad sexual. Pero ¿qué pasa con la reforma electoral? Pues esos 65 espacios que se generaron a partir de acciones afirmativas, por cierto, no fueron medidas legislativas, fueron acciones afirmativas aprobadas por las autoridades electorales y respaldadas por los tribunales electorales, se reducen con la reforma electoral a 25 postulaciones obligatorias para personas indígenas, afromexicanos, con discapacidad, de la diversidad sexual, residentes en el extranjero y jóvenes. Es decir, hay una disminución, pues prácticamente de 40 posiciones. Por eso hablamos de que esta reforma pues no atiende evidentemente el tema de progresividad y además pues viola importantes disposiciones inclusive de carácter internacional. En términos generales, aquí a nivel local, en caso de que no se suspenda por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la implementación de esta reforma del Plan B, ¿sí vamos a tener afectaciones a nivel local en este sentido? Sí, por supuesto. Mira, yo quiero comentarte que desde el año 2014 formamos parte de un sistema nacional de elecciones. Luego, entonces, lo que afecte a cualquiera de las partes o componentes del sistema perjudica a todo el sistema en su conjunto como tal. Hoy, por ejemplo, la capacitación electoral, la integración de las mesas directivas de casilla, el trabajo de credencialización, lo realiza la Autoridad Electoral Nacional para los procesos electorales, tanto federales como procesos electorales locales. Luego, entonces, un trabajo muy importante que se realiza, y lo vimos con un nivel de eficacia operativa importante en la elección extraordinaria, pues es el que realizan las juntas locales y las juntas distritales y ejecutivas, estimada Luz Helena. Juntas que, por cierto, desaparecen con la reforma electoral. Inclusive hay un muy importante
reducción del personal del Servicio Profesional Electoral Nacional, uno de los servicios, por cierto, mejor acreditados a nivel nacional, el segundo seguramente en importancia después del propio de Relaciones Exteriores, de tal suerte que sí hay una afectación y por supuesto se trastocaría de permanecer en sus términos lo que conocemos como Plan B, pues la eficacia operativa de las autoridades electorales. Entonces, presidente, ¿usted coincide con la afirmación que nos comentaba ayer el delegado del INE aquí en Tamaulipas, que señalaba que bien la austeridad, pues si bien se va a hacer un ahorro sustancial, lo cierto es que también trastoca el voto, el hecho de que le dé certeza a quien nosotros elegimos? ¿Por qué? Porque va a haber menos personal, menos juntas a lo largo de todo el país. Sí, sí, definitivamente. Las autoridades electorales estamos obligados a la implementación de las reformas electorales que finalmente se decidan son las vigentes. Pero definitivamente la reducción del servicio profesional electoral, la reducción de la integración de los consejos distritales o municipales, en este caso de los institutos electorales estatales, de 5 a 3 integrantes en algunos casos, definitivamente tiene o va a trastocar la operatividad. Mira, ya lo vimos, estimada Luz Helena, recientemente en el 2021 en un proceso de consulta popular y en el 2022 en un proceso de revocación de mandato, en donde pues la Cámara de Diputados no otorgó a la Autoridad Electoral Nacional, al INE, el presupuesto que de manera muy responsable consideró el Instituto Nacional para la instalación del 100% de las casillas, justamente. ¿Y qué sucedió? Pues la Autoridad Electoral Nacional se vio obligada a solo aprobar una tercera parte de las casillas que históricamente se han instalado en cada una de las elecciones, de tal suerte que, pues sí hay un importante, en este caso, afectación justamente. Pero mira, lo más creo destacable de esta reforma es que no es el producto del más amplio consenso de las fuerzas políticas. Por supuesto, llama mucho la atención que es una reforma electoral impulsada desde la Presidencia de la República, y mira que no se cuestiona la prerrogativa constitucional de iniciativa de ley que tiene el presidente, pero sí en materia electoral llama mucho la atención que se impulse desde la Presidencia de la República, por supuesto a través de los partidos políticos afines al presidente. Llama por supuesto mucho la atención y es criticable, Luz Helena, que esta reforma electoral se apruebe a escasos meses de iniciar el proceso electoral 2024. Las reformas electorales previas a las que me he referido en mi primera intervención siempre se han puesto a prueba en procesos electorales intermedios, donde solo se renueva el Congreso de la Unión, en este caso, de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Es también una reforma electoral, lo vemos de la redacción de los artículos, que carece de diagnósticos técnicos serios. Y además, por cierto, es una reforma que además de los reveses jurídicos que ya se han dado y los que vendrán muy seguramente, el propio Congreso de la Unión ya tuvo que meter reversa en algunas de las disposiciones aprobadas y vigentes desde el mes de diciembre, particularmente la Ley General de Comunicación Social. Actualmente está en discusión en el Congreso de la Unión la modificación al artículo 26, en el último párrafo, de la Ley General de Comunicación Social, a efecto de dejarlo como siempre ha sido, que sean las entidades federativas y los municipios las que determinen los propios límites de su gasto en los programas anuales de comunicación social. De tal suerte que, por ello, y por muchas razones, pues imagínate, al día 27 de marzo, esta llamada reforma electoral ya acumula 9 acciones de inconstitucionalidad, 162 controversias constitucionales, 4 recursos de reclamación en materia de acciones de inconstitucionalidad, justamente, de tal suerte, y 49 adicionales en el tema de controversias constitucionales, además de que ya Movimiento Ciudadano y una organización de ciudadanas y ciudadanos ya acudieron en una figura que se conoce como amigos de la Corte, pues ya se apersonaron a estos litigios constitucionales, justamente.
Correcto. Presidente, tenemos un audio en este momento se acaba de comunicar con nosotros Alejandro Ceniceros Martínez, que en el debate, recordará, estuvo en representación del Partido del Trabajo. Si le parece, lo ponemos al aire para que usted lo escuche. ¿Le parece? Sí, claro, por supuesto, con mucho gusto. Buenos días, Luz Helena, para comentarte que es falso que van a desaparecer los consejos locales o las juntas locales. En la reforma viene estipulado que será el INE, el Consejo General del INE, dirá si son permanentes o temporales esos consejos. O sea, es falsa la información, está diciendo verdades a medias el consejero presidente del IETAM. Es falso que se le vaya a quitar la capacidad o la facultad de la capacitación al INE, lo va a seguir teniendo esa facultad. No le quitan, le repito nuevamente, no le quita, que lea la reforma, y todas las facultades que tiene actualmente el INE las sigue teniendo: el control del padrón electoral, el control de la capacitación, todas las funciones que tiene actualmente las sigue conservando. Gracias. Es la participación de Alejandro Ceniceros. ¿Qué opinión le merece, presidente? Bueno, por supuesto, bienvenido el diálogo, por supuesto, claro que sí, es lo que esperamos justo de todas y todos los actores políticos. Mira, a ver, hablamos de desaparición, pues evidentemente porque se sustituyen estas 32 juntas locales integradas por 5 vocales y cuyo rasgo característico, permíteme, Lucerena, es la colegiación, es decir, trabajan de manera colegiada, son un auténtico órgano, se sustituyen por órganos locales integrados solo por 3 vocales, justamente. Pero la afectación mayor, la que se produce, es la que se produce a ras de tierra, justamente, pues 300 juntas distritales, una por cada uno de los distritos electorales nacionales, se transforman, pues yo llamo desaparecer, porque realmente es eso, pero bueno, pensemos en que se transforman en órganos unipersonales, es decir, el trabajo que realizaban 5 vocales, que formaban parte de esa junta distrital, se sustituye por el trabajo de una sola persona, denominada vocal operativo, en estos órganos auxiliares, por cierto, que si bien el Consejo General determinará en dónde se instalarán, sí, o con su naturaleza o permanente o temporal, sí afecta también en muchos casos, particularmente en Tamaulipas, donde existe conurbación precisamente, porque se habla en la reforma, así lo refiere, que en municipios conurbados, pues si ahí funcionó más de una junta distrital, pues en su lugar tendrá que instalarse solo una junta. Mira, por ejemplo, el caso Reynosa. En Reynosa tienen su cabecera distrital 2 juntas distritales, la 2 y la número 9. Con la reforma electoral desaparecen las 2 juntas distritales y en su lugar funcionará solo un vocal operativo, justo, es decir, un órgano de carácter unipersonal. El trabajo deliberativo y ejecutivo que realizaban anteriormente 5 personas en cada junta, 10, hoy se va a transformar o se transformó en el trabajo de una sola persona para un municipio con más de 700,000 habitantes, como es el caso de Reynosa. Por eso difiero de lo que comenta el ingeniero Ceniceros, por supuesto, pero sí hay un proceso de reducción, de compactación y eventualmente de eliminación de las juntas general, de las juntas locales, se transforman en órganos tripartitas y, por supuesto, se eliminan las juntas distritales. Presidente, de verdad gracias por la postura que toma, que nos explica, para quien nos acompaña del otro lado de la radio, y por supuesto también a Alejandro Ceniceros Martínez, que se comunicó con nosotros también para dar la postura por parte del Partido del Trabajo. Y es que justamente como usted lo comentaba, consejero presidente, enriquece este debate porque son posturas distintas, pero al final de cuentas lo importante es lo que aterriza para cada uno de los mexicanos en los procesos electorales. Ahí radica la importancia de estos espacios, y qué bueno que nos tomó la llamada, consejero, para que nos comentara la postura sobre este plan B de la reforma electoral. No, al contrario, nuevamente muchas gracias, Lucelena, por la oportunidad. Un saludo para el ingeniero Alejandro Ceniceros y el auditorio, y estamos a la orden.
Gracias, presidente. Bueno, pues tuvimos en entrevista al licenciado Juan José Ramos Charre, consejero presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas, con este tema del Plan B de la reforma electoral. Más adelante tenemos también el comentario del doctor José Sánchez Villanueva sobre esta temática y también la determinación que tuvo hasta este momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la suspensión de la implementación del Plan B de esta reforma. Vamos a una pausa y volvemos.